Bienvenidos a su programa favorito, Un Mundo Verde, el programa televisivo ambiental más climático y biodiverso de la televisión en Querétaro. Quédese con nosotros porque le vamos a dar las noticias internacionales, nacionales y locales para que usted se ponga al tanto y pueda tomar también decisiones. Y acompáñenos porque vamos a tener de invitado al maestro Francisco García, que nos va a platicar sobre el comercio de bonos o créditos de carbono local que se va a comenzar a impulsar aquí en Querétaro. Así es de que, bienvenida Anaí, y arrancamos con las noticias. Muy buenas tardes a todos, Alejandro, a todos, es un gusto volver a estar aquí. Y pues vamos a comenzar con las noticias respecto a cambio climático que tenemos preparadas. Vamos a iniciar con una que nos muestra, muestra los resultados de un análisis que hizo el hidrólogo de detección Xiao Yang, el cual él dice que si el calentamiento global persiste, va a afectar de manera directa el color de los lagos. Así es posible que se pierda esta tonalidad azul, que es típica de los cuerpos de agua, para volverse ahora marrón o verdosa. La razón detrás de esto es que si bien los lagos, además de ser un indicador de cuánta precipitación o lluvia está habiendo, el color nos indica el estado de salud ecosistémico que hay en estas zonas. Entonces, ¿por qué llegan a verse afectada la coloración de este tipo de cuerpos de agua? Principalmente porque él en ese estudio afirma que pues hay ciertos factores como la temperatura, la precipitación, la velocidad de los vientos y la profundidad del lago, e incluso la elevación en el relieve en el que se sitúe, que van a afectar directamente con estas características que nosotros podemos apreciar en el color del agua de los lagos. Entonces, pues es un factor visible que puede ser perjudicado a partir del calentamiento global, para tomar en cuenta. Pues cada día van saliendo más estudios sobre los impactos o consecuencias del cambio climático, como se lo hemos venido aquí documentando de manera muy puntual, y ahora es el tema de la coloración de los lagos azules, que puede cambiar a verde y color café así marrón debido al cambio climático. Así es, entonces pues los cambios en el paisaje van a ser cada vez más radicales. Incluso mencionábamos hace un tiempo lo de la nieve en los volcanes. Bueno, pues aquí ya se agrega otro más. Esto es en cuanto a factores del cambio climático. Vamos a pasar a otra noticia relacionada con este mismo tema, pero ahora en cuanto a movilizaciones sociales importantes que han habido, sobre todo en Francia, en donde acudieron precisamente a una manifestación en París, cerca de 5,000 jóvenes que están interesados en el cambio climático. Ellos acudieron justamente a una convocatoria que hubo recientemente sobre Jóvenes por el Clima, que viene siendo como la sucesión o la continuación de otro movimiento que se impulsó en 2018 por la activista climática Greta Thunberg, y ellos están movilizándose justamente por esta preocupación en cuanto a todos los cambios que siguen ocurriendo a nivel del ambiente. Se vieron incluso pancartas o estos carteles en los que ellos externaban su preocupación sobre, una, que pues no hay otro planeta Tierra; dos, respecto a salvar al mundo para hacer un llamado social importante, que sobre todo están preocupados porque quieren vivir el mañana, e incluso ya con un tinte más político, en el cual mencionaban que la alcaldesa de París propiamente está vendiendo los cerebros y que pues no se tiene que seguir apoyando a la publicidad, que sabemos que son actividades que llegan a recurrir a muchos desechos que son de plásticos de primer uso, entre otros aspectos. Lo cual me parece importante porque la sociedad, sobre todo los jóvenes, siguen bastante preocupados por el medio ambiente. Entonces me parece importante este tipo de movilizaciones para seguir diciendo no estamos haciendo lo suficiente y hay que seguir cambiando paradigmas y cosas. Sí, pues qué bueno que hay una continuación de ese movimiento del Viernes por el Futuro. Sí. Y ahora se retoma porque se había caído como en un pequeño bache, pero pues el cambio climático realmente no se ha detenido, y entonces pues van a seguir incrementándose las movilizaciones sociales en protesta y en exigencia a los tomadores de decisiones, en este caso el gobierno francés,
para que actúen con mayor responsabilidad. Así es, y pues para no dormirse en los laureles, con una acción ya es suficiente. Y de hecho vamos a pasar a otra noticia también, esta pues más situada en España, en el cual ya habíamos platicado en otros programas anteriores sobre pues ciertas legislaciones que están entrando en rigor respecto a regular el clima. Entonces justamente la Comunidad de Madrid presentó un recurso ante el Constitucional, un Real Decreto en el cual pues se mencionaban medidas de sostenibilidad económica de la eficiencia energética. Entonces este plan incluye sobre todo un plan de ahorro en el uso de las energías, sobre todo en los climas o en estos aparatos que se utilizan para regular las temperaturas. Y esto pues principalmente va situado a reducir el consumo de energía, pero en los sitios públicos, por ejemplo en edificios donde se realizan actividades administrativas, en recintos públicos y en comercios. Entonces pues también aquí se está agilizando bastante la sociedad para mantener en pie este tema tan importante que ya veníamos platicando sobre España, ¿no es así? Sí, que digamos realmente no tendrían mucha razón, porque si no cooperamos todos para lograr una mayor eficiencia energética y por lo tanto la reducción de emisiones, pues tampoco estamos actuando frente al cambio climático, y esa reducción de bajarle 1.5 grados al aire acondicionado, pues en realidad lo que están buscando con este juicio es mantener su comodidad y no están pensando realmente en los problemas de fondo. Vamos a ver qué resuelve allá la Corte en España sobre esta controversia que acaban de meter. Así es, que es muy importante. Recuerden que al final son las propuestas que se establecen desde la parte de gobierno y pues que son impulsadas fuertemente por lo que la sociedad también dicta, porque es una preocupación global. Entonces pues vamos a estar al pendiente justamente de esto. Y ahora pasando a noticias nacionales, ya hablando como de fechas importantes y conmemorativas, vamos a mencionar que el pasado 19 de septiembre fue justamente el Día del Nopal. El nopal en la cultura mexicana pues ha sido muy importante porque además de que es la base principal de la alimentación, pues bien, bueno, la palabra nopal viene de la voz náhuatl nopali y pues esta pues sabemos que se ha utilizado desde tiempos ancestrales, parte de cultivo, cultura y alimenticio en pues en toda nuestra historia mexicana. Y no solamente eso, sino esta cactácea se comenzó a domesticar hace cerca de 9,000 años, junto con el maíz, el frijol, la calabaza y el maguey, siendo que pues en México principalmente esta cactácea pues la seguimos utilizando típicamente pues por los frutos, la parte misma de la cactácea para el consumo alimenticio, tiene muchos beneficios y es importante mencionar que México exporta cerca de 874,000 toneladas de nopal, que ciertamente pues ha sido muy importante porque se ha exportado a otros países, es de las cactáceas que más ha rebasado estas fronteras territoriales y que es importante mencionar que en el extranjero pues le toman tanta importancia que incluso pues llega a ser como más estudiada, se aprovecha mucho más de lo que a veces solemos hacer en territorio nacional. Pues sí le han dado otros usos. Yo recuerdo, aquí habíamos dado la nota hace tiempo de que Japón utilizaba la fibra, ya cuando se seca el nopal tiene unas fibras y se están utilizando en bocinas. Entonces ha venido un uso diversificado del nopal en otros países, además del alimenticio y también el medicinal. Así es, entonces pues eso nos llama a ver que pues este recurso que predomina en nuestro territorio habría que aprovecharlo más. Algunas instituciones ya se encargan de ello, pero pues se puede aprovechar todavía más. Vamos a pasar ahora a otra noticia, ahora en términos capitales, sobre todo en una crítica que me pareció bastante interesante con la ambientalista América Vizcaíno, la cual señala que aunque ya se publicó el ordenamiento ecológico en la entidad queretana, pues aún se siguen viviendo las secuelas de las malas gestiones y malas decisiones en administraciones pasadas, basadas pues por un orden prioritario que es la eficiencia económica por sobre la protección de las zonas naturales. Y esto me pareció sumamente importante porque a pesar de que ya se están tomando acciones, no hay que dejar de lado lo que ha pasado en años atrás y que pues se sigue perjudicando en la actualidad y sienta un antecedente importante de que las futuras decisiones que se tienen que tomar en Querétaro es importante siempre considerar el aspecto ecológico por sobre incluso el administrativo.
Sí, por otra parte, aquí en la capital el gobernador recibió al grupo, es un grupo que se formó hace muchos años, llamado Saca la Bici, y platicaron temas de movilidad y ahí el gobernador refrendó su compromiso de impulsar una movilidad sustentable aquí en el estado y principalmente en la zona metropolitana y en el municipio capital que es Querétaro. Así es de que en buena hora y felicidades a los compañeros de Saca la Bici porque han sido constantes y permanentes en todo este proyecto muy importante y emblemático para el municipio de Querétaro. Y seguir fomentando pues este hábito bastante ecológico y bastante importante. Y ya por último, vamos a mencionar que Querétaro participó por tercer año consecutivo al Día Día Mundial de la Limpieza, o también llamado World Cleanup Day, en el cual pues es una organización en la cual es a nivel global, llegan a participar, bueno, participaron cerca de 181 países y pues se conmemora y se dedica a hacer limpieza de los espacios. Entonces cabe destacar que el pasado 17 de septiembre, cuando se llevó a cabo este evento, se llevó a cabo una limpieza importante, sobre todo en el Parque Querétaro 2000. Entonces, enhorabuena y que continúen estos buenos hábitos donde involucran pues esta participación ciudadana y donde se están involucrando más continuamente. Y que no sea solamente un día al año, sino esto hacerlo permanentemente, aunque sea un día cada mes, eso puede contribuir bastante en términos ambientales a la limpieza de los espacios públicos que son necesarios, sobre todo aquellos que son verdes, espacios verdes, ¿no? Así es de que continuemos con esa labor, responsabilidad de la sociedad de sumarse a las distintas acciones de reforestación, de limpieza, de conservación del agua, de eficiencia energética, en fin, tantos son los temas ambientales que requieren la participación ciudadana para poder hacer efectivamente un cambio a favor del medio ambiente y del planeta. Y ahora acompáñenos para la entrevista que vamos a tener con el maestro Javier García en torno al comercio de los bonos o créditos de carbono que se va a impulsar aquí en Querétaro. Ahora pasamos al abrevadero del conocimiento con la entrevista a cargo del maestro Francisco Javier García, que es el coordinador nada menos que de la parte ambiental del Instituto de Ecología y Cambio Climático del municipio, y vamos a conversar con él en torno a lo que se está trabajando, elaborando para impulsar lo que va a ser el mercado voluntario de bonos o créditos de carbono, aquí precisamente en el municipio y en la zona metropolitana. Gracias, maestro, por estar acá con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Y pues platícanos cómo está este proyecto. Sí, miren, como habíamos comentado, la cuestión de cambio climático ha generado una serie de acciones que se tienen que estar tomando en cuenta, y derivado de los acuerdos de París, donde se han estipulado ciertos compromisos por cada uno de los países, incluido México. Se ha empezado a trabajar este esquema que conocemos de mercados de carbono. Pues les voy a hacer la presentación de unas láminas para introducirlos en la temática, ¿no? Que a continuación veremos. Bueno, la primera lámina habla de un poquito del antecedente. Sabemos que el cambio climático es una realidad y una emergencia a nivel mundial, y es un problema que requiere soluciones de varios tipos. Entonces, como les había mencionado inicialmente, para poder abordar esta problemática, en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que fue la COP21, inicialmente en París, que entró en vigor en 2016 y que se han añadido casi 200 países, se empezó a platicar precisamente de cómo iban a trabajarse para, obviamente, disminuir los gases de efecto invernadero. De hecho, la reciente COP, que hubo, la COP26 que hubo el año pasado, se reafirmaron muchas de estas ideas, ¿no? Entonces, se establecieron varios objetivos a largo plazo para que las naciones pudieran ir cumpliendo. Y uno de esos fue reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global, tratar de que fuera de 2 grados y esforzarse incluso para llegar a 1.5 grados en un tiempo determinado. Entonces, esto salió un concepto que le llaman contribuciones determinadas a nivel nacional, que le llaman NDC, en donde en el caso de México se comprometió a reducir un 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país, como tomando en cuenta la línea de base de emisiones al 2030, ¿no? Entonces,
¿cómo vamos a poder lograr esto? Entonces se ha creado a nivel internacional un esquema que se llama mercados de carbono, que es un sistema de comercio en el que los gobiernos, empresas o personas comercializan unidades de remoción o reducción de gases de efecto invernadero, conocidas como bonos o créditos de carbono más correctamente, a fin de cumplir con los compromisos obligatorios que tienen o voluntarios que también se pueden sumir de reducciones de gases de efecto invernadero. Entonces, en ese esquema tenemos dos tipos de mercados: los regulados, en donde son mercados de remoción o reducciones de gases de efecto invernadero que tienen que ver con cumplimientos de vinculantes y obligatorios, obviamente, controlados por los gobiernos y las instituciones. Y está el voluntario, que es un esquema un poquito más abierto, en donde es complementario a las exigencias oficiales que tenemos y que donde pueden, sobre todo empresas y personas, pueden sumarse directamente para ayudar a cumplir la remoción o reducción de esos gases, dando la oportunidad de participar en programas de esa remoción de gases de efecto invernadero, y que pueden servir para compensar o en su caso obtener la que le llaman no causación de impuestos al carbono, o participar en otro tipo de iniciativas que no necesariamente son obligatorias. Entonces, derivado de esto, pues surge lo que le llamamos el bono de carbono, que como les mencionaba, que es más bien un crédito, y que este es un instrumento económico utilizado para compensar emisiones de gases de efecto invernadero y para la negociación de transacciones relacionadas con la no causación de impuestos del carbono. Su medición se establece en términos de carbono equivalente o dióxido de carbono equivalente, y su unidad se define como la representación de una tonelada de dióxido de carbono equivalente que ha sido removida o ha sido evitado que se generara a la atmósfera como tal, ¿no? Entonces, un bono de carbono equivale a una tonelada de carbono. Y bueno, este concepto de remoción de emisiones es la masa total de gas de efecto invernadero que es retirada de la atmósfera por un reservorio, que puede ser de varios tipos, y durante un periodo determinado que está establecido. Pues sí, yo creo que Querétaro un poquito como que llega tarde a esta parte de los mercados de carbono. Recientemente hubo un foro ahí en Guadalajara, tengo entendido que asististe. Así es. Pero Querétaro tiene muchos activos de carácter ambiental gracias a todas las reforestaciones que se han venido haciendo, los esfuerzos ciudadanos, y creo que sería el momento propicio para cuantificar cuánto carbono está almacenado en estos reservorios para poderlos colocar en un mercado voluntario de bonos, o como hoy día se llaman créditos de carbono, a fin de lograr estos mecanismos de compensación, ¿no? De alguien que está generando mucho, entonces puede adquirir estos bonos y compensarlos, o adquirirlos para ir a los conceptos de emisiones neutras de carbono también, que sería un caso. Y en particular el municipio de Querétaro tiene varias áreas naturales protegidas municipales donde existen estos activos vegetales de biomasa, más la parte de los suelos, que es importante considerar hoy en día. En el pasado no se consideraba más que biomasa acumulada, el carbono acumulado en la biomasa, pero hoy se está hablando ya también de la parte de los suelos, que captura o almacena más carbono que incluso la masa vegetal. ¿Cómo se está pensando aquí, Javier, impulsarlo? Respondiendo a la pregunta, el municipio, a través del Instituto de Ecología, está considerando varias acciones. De hecho, tenemos un programa de cambio climático que involucra varios puntos en esa temática. Obviamente, lo que se busca es crear certificar precisamente a toda la gente, a todas las instancias que pudieran involucrarse y generar bonos de carbono para poderlos colocar en un mercado. Ahorita más adelante les voy a explicar un poquito cómo está el mecanismo internacional, pero queremos crear un mecanismo local para que pueda participar empresas locales, porque como bien lo mencionabas, los reservorios es donde se captura el carbono, ¿no? Que en este caso es en la madera, en los bosques, en la vegetación y en el suelo, que es también una parte muy importante. Existen 10 áreas naturales protegidas en el municipio, y aproximadamente una tercera parte del territorio municipal podría ser potencialmente apto para este tipo de actividades. Ahorita queremos hacer algo en lo que corresponde al municipio, en el Parque Joya La Barreta, que es el área más grande que tenemos, pero bueno, hay otras áreas también que podrían sumarse, ¿no? Entonces, voy a platicar un poquito, este es un poquito el esquema que se quiere ver. Les voy a platicar o mostrar ahorita en las láminas que vamos adelante con respecto a lo que fuimos a hacer a Guadalajara. En Guadalajara estuvimos en lo que le llama el México Carbon Forum, que se llevó a cabo del 6 al 8 de septiembre.
En este tuvimos, bueno, la presencia de desarrolladores de proyectos, inversionistas, consultores y empresas de estrategias de sostenibilidad, actores interesados en el sistema de comercio de emisiones mexicano, que así se llama, y que dio a conocer el estado actual de los esquemas y las oportunidades que existen. Y además hubo presencia de periodistas, comunidades, academia, sociedad civil, varios estados estuvieron presentes, digo, las áreas ambientales de los gobiernos estatales y demás. Entonces, este taller sirvió para dar a conocer el estatus que se maneja, y lo que se mencionó de manera general es que es una temática que está creciendo muchísimo, un mercado de cerca de 2,000 millones de pesos nada más a nivel local, pero que va en constante crecimiento, incluso a nivel internacional es mucho mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que se está contemplando, y de manera general, bueno, les vamos a mostrar una lámina que habla de los pasos de un proyecto. O sea, ¿qué es lo que se está manejando a nivel internacional? Y en esta lámina lo mostramos. Se tiene que desarrollar un proyecto, por ejemplo, a través de un consultor, en donde evalúes, a ver, tenemos unas tierras de uso común de un ejido, o hay un proyecto donde puede capturarse el carbono, ¿no? Se ve si es elegible, se cuantifica cuáles son los acervos de carbono que tiene este proyecto, se hace un cálculo que le llaman línea base, o sea, a partir de cuál partimos, que puede ser una zona que está conservada o que se vaya a reforestar, por ejemplo. Se registra el proyecto, se somete a consideración de un reporte del proyecto, se hace una verificación del proyecto, se maneja la transacción de los créditos y se hace un monitoreo y una cuantificación constantemente. Entonces, ese es el esquema, digo, si quieren ahorita lo platicamos de manera rápida, pero eso nos ha llevado a que el instituto genere lo que le llaman un protocolo de certificación voluntaria, que en pocas palabras lo que estamos buscando es establecer un programa enfocado de carácter público para facilitar y garantizar a individuos, empresas, ejidos o comunidades que puedan participar en este registro de programa de proyectos de remoción o reducción de gases de efecto invernadero, y que el registro correspondiente para los créditos o bonos de carbono que se obtengan a través de este esquema, ¿no? Se dará una certificación, que es un documento emitido por la certificadora ambiental que vaya a generarse sobre los proyectos de remoción como tales, ¿no? Y se les va a dar un crédito de certificado por la captura, almacenamiento, remoción o reducción de gases de efecto invernadero. Entonces tenemos este esquema, digo, dicho de manera muy general, muy rápida, es un esquema nuevo que está apenas afianzándose, pero que va a dar una herramienta valiosísima para futuras acciones concretas para reducción de gases de efecto invernadero. Bien, yo tengo una pregunta. Entonces, las personas, comunidades o empresas que quieran participar, además de, o sea, estos aspectos que nos mencionaste que tienen que prevenir de tener el terreno y que se les va a someter a una evaluación, y además de la certificación, que ya es sumamente importante para ver el compromiso ambiental, ¿van a tener, digamos, que alguna retribución adicional, además del certificado, por la participación y incentivar que sigan formando parte de estos bonos de carbono? Exactamente. Lo que pasa es que el mercado de los bonos de carbono, como te decía, es un esquema de oferta y demanda, ¿no? Entonces, obviamente, las empresas que se sumen a esto pueden también tener a nivel internacional algún tipo de mecanismo, como está sucediendo actualmente, en donde al momento que tú estás cumpliendo, también puedes tener beneficios de manera directa. O sea, a nivel internacional son empresas de Estados Unidos sobre todo que te certifican, y con eso tú ya estás cumpliendo tus requisitos, ¿no? Entonces aquí lo que buscamos es que sea un mecanismo local donde también las empresas puedan tener después también un intercambio con otras empresas externas, y que también sirva para que puedas estar cumpliendo con los compromisos. Entonces, obviamente es lo que se busca, por eso es un mercado que está en crecimiento constantemente y bien establecido. Falta aterrizarlo un poquito a una escala local, ¿no? Pues sí, como siempre en un mercado tiene que haber dos partes, ¿no? El que vende y el que compra. Entonces va a haber empresas que requieren comprar estos bonos o créditos de carbono, y habrá quienes tengan esos bonos y los puedan colocar en función de la cantidad de carbono almacenado por hectárea y por año. Entonces ahí es donde se comienza a dar de manera, en este caso voluntaria, no obligada, sino de manera voluntaria, la compra-venta de estos créditos de carbono. Entonces esperemos que vaya creciendo y se vaya desarrollando aquí en Querétaro, y todos esos esfuerzos que se han venido haciendo, sobre todo de reforestaciones, pues ahora tengan una especie de incentivo o premio, ¿no? De tal manera que lo que se obtenga de recursos se vuelva a reinvertir
en términos ambientales en esos reservorios que son importantes, y nos avisan acá en controles que el tiempo se nos ha acabado, desgraciadamente. Sí. Es un tema a veces complicado. Y fue súper resumido, pero créanme que podemos tener programas específicos para cada cosa, ¿no? Pero sí es algo muy importante, que es algo que se tiene que, no podemos seguirlo posponiendo, y creo que Querétaro puede sumarse pues bien para hacer este proyecto y concretarlo. Será un tema que lo estaremos escuchando en los próximos meses y años, ¿no? Sí, y pues no se preocupe porque vamos a comprometer aquí a Javier. Cuando arranque esto, vuelva a venir con nosotros para platicarnos y haremos un reportaje especial del sitio, de las primeras transacciones, ¿no? Cómo se están realizando. Así es de que lo vamos a mantener como siempre informado porque usted es el que tiene la última palabra. Gracias, Anaí, gracias, Javier, por acompañarnos. Y yo los espero como siempre el próximo miércoles a las 5:30 de la tarde aquí en Radio Televisión Querétaro. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?